de estar en un panel que intenta mostrarnos, ¿no?, la experiencia de hombres que han decidido romper su socialización tradicional y que intentan problematizar desde su condición de varones su posición en la sociedad. Y hacerlo desde mi condición de mujer, ¿no?, que me parece que es interesante como observadora, en primer lugar, pero también desde una condición de mujer que tiene una experiencia detrás de vida en tanto mujer, en tanto feminista, en tanto madre, en tanto esposa, en tanto amiga, en tanto los muchos etcétera, ¿no?, que pueden haber desde mi condición como sujeto mujer. Y a mí me parece tremendamente interesante la apuesta que hay aquí de discusión, porque yo creo que en Chile, si bien se decía, ¿no?, hay poca experiencia, hay pocos colectivos, hay poco trabajo, diríamos, más bien formalizado de alguna manera de repensarse en tanto varones, pero sí existe mucha incomodidad de alguna manera, ¿no? Todavía hay jóvenes que miran esto con desconfianza, ¿no? Esto de replantearme mi privilegio me genera cierta incomodidad. ¿Cómo lo hago? No porque no lo quieran o no porque no les parezca interesante, sino porque las posibilidades, las herramientas reales para avanzar en una deconstrucción de su condición de sujeto varón tradicional son muy complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es como digo, ¿no? O sea, uno socializa hijos en relaciones de género distintas, pero después el cabro chico entra al colegio, ¿no? Yo tengo la experiencia de 2 hijos varones, además, ¿no?, que fueron intentados socializar de manera distinta, pero después entra al colegio, tiene grupo de pares, tiene papás de compañeros, etcétera, que lo están forzando finalmente a estar constantemente replanteándose. Ahora, los niños, por lo menos los míos y los de varias otras amigas, aprendieron que hay ciertas cosas que se pueden hacer en la casa y ciertas cosas que no se pueden confesar fuera, ¿no? Y finalmente ahí se las han arreglado para ser personas adultas y buenas personas, creo yo, ¿no? Ahora, algunas cuestiones que a mí me motiva la experiencia que aquí se presentan más en concreto. Es la pregunta por los privilegios del poder, ¿no? Esto de estos hombres, ¿no?, que se sientan a mi lado y me dicen, yo cuestiono mi privilegio de poder y cuestiono, por lo tanto, el molde de la sociedad. Y la primera pregunta que me surge, muy desde la piel, es ¿desde dónde están hablando o a quién quieren finalmente representar en su discurso, ¿no? ¿Por quién hablan, no? Esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho en otros campos académicos y políticos y sociales también, de quién habla por quién. Entonces, durante muchos años, durante muchas décadas, y ya diría yo más de un siglo, las mujeres se organizaron, nos organizamos para levantar la voz y decir la situación en la cual estamos no nos hace felices, ¿no? La situación en la cual estamos nos limita, la situación en la cual estamos no nos permite digamos, criar hijos, si los queremos hacer, de manera distinta. Y las luchas han sido fuertes, ¿no? Las luchas han tenido no solamente los momentos gratos de los éxitos logrados, sino que la mayor parte de ellos han sido momentos muy ingratos de luchas, de discriminaciones, de violencia, ¿cierto?, de descalificaciones, de muertes, etc. Y después de una lucha muy larga, las mujeres todavía tenemos muy claro que hay muchos debes, si bien se ha avanzado en muchos aspectos, el hecho ya que estemos acá, las mujeres sentadas como pares con los varones, es un avance enorme. Que los hombres estén replanteándose su identidad de género también es un avance producto del movimiento de mujeres, ¿no?, que pone esa discusión. O sea, no surge simplemente por una, no sé, acción de iluminación de los varones. Son las mujeres, de alguna manera, que empujamos como movimiento a que los varones se replanteen finalmente sus relaciones de género. Entonces, desde esta posición, es que a mí me hacía mucho sentido lo que ambos compañeros decían de esta suerte de idealización del colectivo de varones.
¿no? Esta idealización, porque efectivamente es una enorme tentación. Es una enorme tentación para las mujeres que hemos estado rodeadas la mayor parte de nuestras vidas, ¿cierto? Unas más, otras menos, pero yo creo que yo me atrevería a decir que casi ninguna mujer no ha vivido esa experiencia de hombres que finalmente o son claramente machistas o son, hace poco estuve en una tesis, entonces tengo alta conceptualización de sexismo, ¿no? Un alumno que hizo una tesis sobre sexismo, ¿no? Entonces o son sexistas hostiles, o son sexistas ambivalentes, o son sexistas benevolentes, pero sexistas al fin y al cabo, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido esa experiencia y de repente aparecen estos compañeros que nos rompen eso, ¿no? Nos rompen y aparecen compañeros que nos valoran, que aparecen como potenciando nuestras capacidades, lo digo entre comillas, que aparecen además apoyando nuestras luchas y de repente te queda la sensación de, uy, ¿y dónde está mi espacio de poder como mujer feminista, ¿no? Ese espacio que hemos logrado con mucho esfuerzo de reivindicar, de poner las banderas, de cuestionar la sociedad y de repente aparecen estos compañeros que son encantadores y que finalmente nos ponen así a compartir ese espacio. Y lo digo porque finalmente yo creo que las mujeres como sujetos políticos nos hemos transformado en protagonistas en la medida que somos capaces de poner la lucha de género o de mujeres o de derechos sexuales y reproductivos, de las maternidades, etcétera, como un agente transformador de cambio, ¿no? Un agente transformador que sea efectivamente capaz de movilizar a una sociedad para ir generando esas transformaciones que, insisto, lo que buscan es una cuestión bastante básica como ser más felices. Entonces aparece esto y yo entiendo la incomodidad que producen muchas mujeres, ¿no? Y si bien no sé, yo no me siento tan representada esta, pero sí conozco muchas y yo sé que muchas aquí en la sala pueden haber estado participando y discutiendo en algún momento que hace unos años atrás, cuando se intentó hacer un encuentro feminista, uno de los grandes debates que finalmente frustró la posibilidad del encuentro feminista era si se invitaban a hombres o no se invitaban a hombres, ¿no? Y la tensión finalmente nunca se resolvió y finalmente el encuentro no se logró hacer en la medida que se estaba planeando. Porque es comprensible para muchas mujeres que sienten que el espacio de lucha sobre las transformaciones sociales nos ha costado tanto trabajo, tanto sufrimiento, tantas víctimas, que finalmente ahora aparezcan nuestros encantadores compañeros a decir, nosotros llevamos el cartel de la lucha feminista, ¿no? Entonces hay una incomodidad ahí que yo creo que es interesante ponerla en la mesa y generar la discusión. Porque en qué medida también esta posibilidad de generar encuentros, que también me hizo mucho sentido a partir de lo que ustedes comentaban, nos genera de alguna manera una forma de reforzar los privilegios masculinos, ¿no? Porque efectivamente ahora, aparte de todo el privilegio como varones, resulta que ahora además son encantadores, ¿no? Como compañeros. Entonces finalmente se hacen también hombres más atractivos, ¿no? En un sentido amplio de la palabra, porque efectivamente nos permite dialogar, nosotros nos sentimos que valoran finalmente lo que nos están diciendo. Entonces, de alguna manera yo creo que esas son tensiones que son importantes de trabajar, ¿no? Esas son tensiones que tanto como ustedes las tienen y como ustedes las enunciaron, también desde las mujeres las tenemos constantemente. ¿Cómo incorporamos en nuestra lucha, que es una lucha no solo de mujeres, sino que una lucha de transformación social, una lucha que tiene necesariamente que hacerse entre hombres y mujeres, porque si no, no tiene sentido? Y uno, no sé, recuerda el viejo texto ya a veces olvidado de Alejandra Kollontai, que decía, si no hay una voluntad de cambio de una mujer nueva y un hombre nuevo, no sirve, ¿no? Porque nosotros necesitamos transformar las relaciones, pero transformarlas de manera conjunta. Y en ese espacio de las transformaciones, la parte más fácil, a mi juicio, ha sido la del espacio público, ¿no? Del enunciar, lo que tú decías muy bien de la palabra. Ese espacio es fácil, digamos así, a pesar de que yo me imagino que los compañeros que trabajan también tienen sus propios ciertos conflictos y han tenido sus propios procesos de sufrimiento y no solo ha sido placer.
sino que ahí hay un cuento de, finalmente, desde la palabra transformamos, sí, concientizamos, sí, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿No? ¿Hasta quién llegamos? ¿Hasta dónde podemos efectivamente ir generando, movilizando acciones que finalmente permitan una transformación más profunda? Porque, claro, en el espacio de la academia, en el espacio, vuelvo porque tengo muy fresco el estudio sobre el sexismo, con estudiantes universitarios, este es un espacio de burbuja social, que nosotros creemos firmemente que nos va a permitir contribuir a un cambio, pero finalmente es un espacio muy de burbuja, ¿no? Entonces, claro, aquí las mujeres tenemos conciencia, los hombres tenemos conciencia, pero cuando salimos fuera y nos relacionamos en un mundo real, la conciencia se diluye. Y se diluye no necesariamente por una cuestión de voluntad, ¿no? O de cinismo, sino que se diluye porque estás en una lucha mucho más fuerte con otros campos que te están oprimiendo, no solo porque eres mujer, sino que te están oprimiendo también si eres hombre, y si eres hombre además pobre, te están oprimiendo si estás además si eres hombre y eres pobre, eres gay, te están oprimiendo si eres mujer, pero además alcanzas ciertas situaciones de privilegio, pero eso te significa rupturas, por ejemplo, en tus relaciones íntimas de pareja, porque a los hombres les resulta tan incómodo como lidiar con mujeres que finalmente aparecen más exitosas que ellos, ¿no? Esa situación que aparece, como digo yo, en el mundo real, es el gran desafío de la problematización desde el mundo académico y desde los colectivos de varones, ¿cierto?, para efectivamente generar una transformación social más profunda. Porque uno de los aspectos, y también lo tocaba en el final, que a veces parece súper abandonado, parece poco relevante, y porque también aquí las mujeres y las feministas también hemos contribuido a eso, que durante tantos años o durante tantas décadas nosotros pusimos la discusión en aquellos que eran reivindicaciones de lo que llamaríamos el espacio público, que comenzamos nosotras mismas aparentemente a devaluar el espacio de la intimidad, ¿no? El espacio de lo doméstico, y la mujer emancipada era aquella que lograba emanciparse de ese espacio doméstico. Ahora, por lo general las mujeres nos emancipamos a costa de otra mujer, ¿no? O sea, porque el modelo se reproduce. Nosotros supuestamente cambiamos, pero la sociedad no cambia al mismo ritmo. Y yo creo que ahí es uno de los puntos más cruciales, porque el tema de lo doméstico, si bien ha tenido apertura, si bien ha tenido ciertas transformaciones, y hay un elemento ahí que ha sido súper claro, y donde los hombres, sí, las nuevas masculinidades, ¿cierto?, esto que estamos cuestionando, las nuevas masculinidades, aquellas que aparecen en la televisión, no sé, yo acabo de estar en una ponencia de un compañero chileno que hablaba sobre las telenovelas, ¿no? Esas nuevas masculinidades que aparecen en la televisión, así, y representadas en la imagen de la teleserie Papi Ricky, ¿no? Esta idea del padre que se hace cargo de la hija y que lucha por él ser el sostenedor, no solo en términos económicos, sino que afectivo de su hija. Esa parte yo creo que sí los hombres la han ido modificando. Las paternidades son un espacio donde los varones han entrado muy fuerte. Ahora, cuando uno piensa en la relación, en todo el trabajo que implica el mundo de la intimidad y el mundo de lo doméstico, el que da mayor satisfacción es la paternidad o la maternidad. Y por lo tanto, de alguna manera también genera ahí una suerte de, ¿cierto? De alguna manera se reproducen estos mecanismos de relaciones de poder, porque finalmente los hombres se quedan con la parte más bonita, ¿no? Que es porque efectivamente en la crianza de los hijos, y muchas generaciones de hombres se perdieron eso, que es una experiencia fantástica. Entonces ahora los hombres la reivindican, ¿no? Pero hay otra serie de elementos que no lo reivindican, ¿no? Y que cuesta. Cuestiones como, lo conversábamos el otro día con unas colegas en relación a las nuevos repartos, nuevos acomodos en parejas que ambos trabajan fuera de la casa, que es, ¿qué hacen los hombres? Y los hombres, una de las cosas que hacen, además de cuidar, digamos, incorporarse mucho en la crianza de los hijos, es, por ejemplo, la cocina.
La cocina es un espacio que los hombres también hoy día están reivindicando. Pero si ustedes piensan en la cocina también es un espacio de prestigio. Porque la cocina tiene un espacio de un producto final que es valorado. Pero finalmente, ¿quién limpia los baños? ¿Sí? ¿Quién, cierto, se entiende que muchas veces, no sé, los problemas? ¿Quién dice, mira, hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro? Y joder un poco al hombre para decirle, bueno, pero se supone que los hombres arreglan, pero finalmente los hombres no arreglan, porque llaman a otro hombre que lo arregla. Entonces, esas cuestiones y quién tiene la responsabilidad finalmente del sostenimiento del espacio doméstico seguimos siendo las mujeres, que es una responsabilidad más profunda, ¿no? Que tiene que ver cómo la sociedad finalmente te atribuye. Esto, tú lo decías hace un rato, ¿cuántos hombres luchan por hacer uso del postnatal? ¿Cuántos hombres están luchando por hacer uso de la licencia por enfermedad de un hijo menor de 1 año, que la ley chilena lo permite? Esos son muy pocos. Son muy pocos, ¿por qué? Porque no porque los hombres simplemente digan no me gusta y yo quiero, no estoy diciendo con esto que se van por lo más fácil, sino porque socialmente es muy difícil hacer efectivo ese espacio, cierto, compartido. Porque cuando uno va al médico con un hijo pequeño, el médico no le pregunta quién se va a tomar la licencia si el hijo está enfermo. Antes que tú le digas, el médico ya la empieza a hacer a la madre. Y todas las que tenemos hijos sabemos que finalmente el médico casi siempre se dirige a uno. Es como que el hombre no tuviera capacidad para entender cuánto remedio hay que darle al niño o a la niña cuando está enferma. Entonces yo creo que ahí hay desafíos profundos. Hay desafíos profundos en cómo... Yo creo que hemos avanzado, lo voy a decir así, con esto termino, hemos avanzado mucho en la posibilidad del diálogo sobre cuáles son nuestros intereses como mujeres, pero también los intereses de nuestros compañeros varones. Hemos avanzado mucho en poner en la sociedad la necesidad de transformaciones en torno a las relaciones de género que se puedan plasmar en políticas públicas y en leyes concretas. Sin embargo, yo creo que todavía queda mucho por trabajar en cómo nosotros, esto que en la palabra suena más fácil, seamos capaces de llevarlo efectivamente al espacio de la intimidad y donde efectivamente tanto varones como mujeres seamos capaces de transformar nuestras relaciones, compartir los trabajos, disfrutar, ¿cierto?, de los placeres en conjunto y también vivir en conjunto los sufrimientos y los problemas que significa un mundo que finalmente nos lleva a convivir en pareja. Muchas gracias.